Uno de los grandes problemas que tenemos con las energías renovables, con la generación eléctrica en general, pero que especialmente tiene que ver con las energías renovables, es cómo vamos a hacer el control de la potencia reactiva que surge en las redes como consecuencia de utilizar condensadores y bobinas en nuestros consumidores. Pues vamos a ver cómo se afronta el reto del control de la energía reactiva cuando estamos generando nuestra energía eléctrica a partir de fuentes renovables. Recordemos que la potencia reactiva, no energía reactiva, la potencia reactiva es una potencia que surge como consecuencia del uso de la corriente alterna. Y en corriente continua no tenemos ese problema de la potencia reactiva. Y la potencia reactiva pues es una circulación de corriente que no nos sirve para generar potencia de verdad, potencia activa, para transformarla en otra cosa. Entonces es una corriente que circula por la instalación, pero que no se puede convertir en nada, pero que nos llena nuestros conductores de electrones que tienen que moverse, que tienen que hacer cosas y pues como consecuencia de tener que utilizar electrones dentro de nuestro cable para eso, pues resulta que no podemos utilizar esos mismos electrones que tenemos en los cables para transportar potencia activa. Entonces la potencia reactiva, como nos genera pérdidas, porque al final es una circulación o un movimiento de electrones dentro del cable, y además nos quita capacidad para transportar potencia activa, bueno, pues las compañías eléctricas, los distribuidores, los transportistas no quieren tener en sus cables esa cosa que no les vale para nada, pero que les consume capacidad de transporte y les genera pérdidas. Al generador le da un poco igual, al consumidor le da un poco igual. El que sufre el problema es el distribuidor y el transportista de energía eléctrica. Entonces esos no quieren esa potencia. Entre los problemas que surgen con la potencia reactiva es que cuanto mayor sea la potencia reactiva, más baja el voltaje. Entonces ese voltaje que nos cae en las redes, tenemos que compensarlo de alguna manera. Existen 4 formas de controlar esa energía reactiva. La primera de las formas de controlar la energía está en manos del consumidor. No debe conectar ni condensadores ni bobinas a la red, pero si conecta bobinas, y bobinas pues tienen casi todo lo que conecta, en iluminación, en motores, en la lavadora, en frigorífico, en todo lo que utilice algo que tenga un motor por dentro, pues genera ese tipo de energía reactiva. Pues el consumidor tiene en su mano generar esa energía reactiva, pero allí dentro de su red compensarla poniendo tantos condensadores como bobinas. A los grandes consumidores se les exige eso, a los pequeños consumidores no. La segunda de las formas de controlar está en manos del generador. Si el generador tiene elementos para controlar esa energía reactiva, y el único elemento que tenemos hoy para controlar esa energía reactiva, el elemento eficiente, es el generador síncrono, que puede actuar como gran condensador o como gran bobina, como queramos. Podemos configurarlo jugando con la excitatriz para que sea una gran bobina o un gran condensador, a nuestra elección. Entonces, con esos generadores síncronos podemos también controlar esta energía reactiva. Podemos controlar también esa potencia reactiva. Si por la red está circulando mucha potencia reactiva, pues el transportista puede ponerse en contacto con las centrales eléctricas y decirles metedme más condensadores o metedme más bobina, comportaos más como condensador o como bobina para compensarme esa reactiva que anda circulando por la red y que me quita capacidad en mis cables. La tercera forma es utilizar los transformadores, ya que uno de los efectos inmediatos que nosotros vemos de que esté circulando mucha potencia reactiva es que baja la tensión. Pues nosotros podemos con los transformadores cambiar las relaciones de transformación, de manera que si tengo muchos consumidores que están introduciendo potencia reactiva en el sistema y me están haciendo caer la tensión, puedo cambiar la relación de transformación en esos consumidores
y subir la tensión que me está cayendo como consecuencia de esa conexión de elementos que introducen potencia reactiva. La última forma también está en manos del generador y es simplemente conectar condensadores a la red, manualmente conectar condensadores para compensar la potencia reactiva que en muchos casos él mismo genera. El tema de la potencia reactiva es un tema bastante complejo, es el tema quizá más complejo de la comprensión de la energía eléctrica, pero si queréis más información tenéis que buscar ya vídeos específicos que hablen sobre la potencia reactiva. Porque de lo que yo quiero hablaros es qué ocurre con las energías renovables y qué relación tienen las energías renovables con la potencia reactiva. Pues nos encontramos dos grupos de centrales eléctricas o de equipos de generación eléctrica que tienen un comportamiento diferente en cuanto a la potencia reactiva y a la gestión de la potencia reactiva. La primera son todos aquellos equipos relacionados con el mundo de la generación eléctrica a partir de fuentes renovables que utilizan generadores síncronos, es decir, cosas que dan vueltas, pero en las que el generador gira a la misma, está sincronizado con la red, gira a la misma velocidad o en sincronía con los cambios de ciclo que sufren en la red. Esos generadores síncronos tienen un elemento, que es el rotor, y ese rotor se comporta, bueno, es un electroimán que nosotros tenemos que excitarlo en base a una corriente continua que metemos en ese rotor. Pero dependiendo de si la corriente continua es más grande o más pequeña, en esos generadores síncronos nosotros podemos hacer que se comporten como una bobina o podemos hacer que se comporten como un condensador. Entonces, si la red tiene muchos condensadores conectados o no hay consumidores y la propia red se comporta como un condensador y nosotros queremos compensar eso, tendremos que hacer que se comporte como una bobina, es decir, bajar la tensión de excitación. Pero en cambio, si queremos que hay muchos consumidores conectados, pues entonces empieza a comportarse toda la red, tiene muchas bobinas conectadas, necesitamos que nuestro generador se comporte como un condensador, tenemos que subir la corriente, el voltaje y la corriente de excitación de nuestro rotor. Así que todas las centrales eléctricas que generan electricidad a partir de fuentes renovables que cuentan con generador síncrono no tienen ningún problema, son capaces de, en primer lugar, de no crear ningún problema, es decir, de generar solo potencia activa y no introducir en el sistema potencia reactiva. Y en segundo lugar, si la red tiene un problema, pueden ayudar a resolverlo, pueden compensar lo que están introduciendo los otros. ¿Y quiénes son esas energías? Pues son la hidráulica, que ha sido uno de los grandes controladores tradicionalmente de esa potencia reactiva, son las plantas de biomasa y las centrales solares termoeléctricas. En estas también utilizamos generadores síncronos, en las tres, con lo cual tenemos un control perfecto de esa potencia reactiva. Eso implica que nosotros podemos controlar el voltaje de la red perfectamente y podemos subir, bajar, podemos hacer que nuestras redes pues tengan un control de tensión. Pero ¿qué pasa con dos energías muy concretas que son la eólica y la fotovoltaica? Que no tienen esa capacidad para generar potencia reactiva, con lo cual no pueden compensar la potencia reactiva que ande circulando por la red. Es más, la energía eólica, es decir, las turbinas eólicas, utilizan generadores asíncronos. Esos generadores asíncronos no tienen la capacidad de regular la potencia reactiva para que den más o den menos en el momento que nosotros necesitemos. Lo que hace un generador asíncrono es comportarse como una bobina, es decir, siempre está introduciendo potencia reactiva y tirándonos el factor de potencia abajo. En definitiva, energías renovables tenemos de dos tipos: las que son capaces de controlar la potencia reactiva, las que no son capaces de controlar la potencia reactiva. Las que son capaces de controlar la potencia reactiva nos sirven para jugar con la tensión y para marcar la tensión, estabilizar la tensión. Nos dan el servicio de control de tensión. Las energías renovables que no aportan control sobre
el voltaje, que no aportan control sobre la potencia reactiva, son esas con las que yo no puedo ofrecer este servicio de control de tensión y control de potencia reactiva. No puedo dar la potencia reactiva que quiero. Es decir, de los dos tipos de energías, hay unas que me permiten dar el servicio de control de voltaje, otras que no. ¿Y cuál es el problema? Bueno, pues utilizar mayormente esos que me permiten hacer control de voltaje y en mucha menor manera las que no me permiten el control de voltaje. Como esas, las que no me permiten control de energía reactiva y por tanto no me dan servicio de control de voltaje en toda la red, pues esas tendré que usarlas de manera minoritaria y mayoritaria las otras. Y aquí es donde aparece el problema, porque las energías que se han abaratado mucho, las que tienen un precio muy competitivo, que compiten sobradamente con las energías fósiles, son precisamente la fotovoltaica y la eólica, que no nos pueden dar el servicio de control de voltaje. Así que fijaros que la eólica y la fotovoltaica presentan dos problemas. El primer problema es que no podemos jugar con ellas, o por lo menos no podemos jugar con ellas totalmente para el control de la potencia que tenemos en nuestras instalaciones, porque recordemos que en un país, en una red, lo que nosotros generamos y lo que nosotros consumimos coinciden en cada momento, y si nosotros generamos poco, podremos consumir poco, y si generamos mucho, podremos consumir mucho, pero la demanda, la generación y el consumo tienen que estar perfectamente equilibrados. Si no, lo que nos ocurre es que los parámetros de la red pues empiezan a alterarse y empiezan a dispararse protecciones y empezamos a tener problemas serios en nuestra red. Y la fotovoltaica y la eólica tienen un problema serio, y es que nos aportan electricidad no cuando la necesitamos, nos aportan electricidad, nos aportan energía cuando hay recurso disponible. Es decir, no están enganchadas al consumidor, están enganchadas al recurso. Puede ocurrir que tengamos mucho recurso y no tengamos consumo, o puede ser que tengamos mucho consumo y tengamos poco recurso, viento o sol. Entonces, a ese problema de la potencia, de control de potencia, se le une el problema del control de tensión, del control de la energía, de la potencia reactiva que puede aparecer en nuestra instalación, como efecto de que los consumidores empiecen a instalar y a conectar allí pues, bobinas y condensadores. Queremos un mundo con energía renovable, 100% renovable. Muy bien, no es una utopía, ya sabemos que se puede hacer, pero tendremos que prestar atención a cómo vamos a hacer el mix energético, porque en ese mix energético no puede ser solo fotovoltaica y eólica, tendrá que ser fotovoltaica y eólica, y en una proporción grande todas esas energías también de origen renovable que son capaces de controlar la tensión. Y mientras no tengamos ese mix perfectamente equilibrado, vamos a tener que contar con las energías fósiles, con la energía, con esas máquinas que tienen, esas centrales que tienen generadores síncronos rotativos que permiten el control de tensión, como son los ciclos combinados, como son la nuclear, o como son todas esas energías que sí que son capaces de generar, de controlar la tensión, porque solo con eólico y fotovoltaico no vamos a ser capaces hoy, con la tecnología que conocemos hoy, de controlar nuestra potencia reactiva dañina que circula por nuestras redes.